Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 19. Las sanciones de Roma contra Ecón. A lo mejor quien lea estas páginas sea uno de esos lectores perplejos que ven con tristeza y angustia la dirección que toman las cosas, pero que tiene miedo de asistir a una misa verdadera a pesar de sus deseos, porque le han hecho creer que esa misa está prohibida. O quizás sea de los que, aunque no acuden a los sacerdotes que no llevan sotana, ven con cierta desconfianza a los que la llevan, como si estuvieran sometidos a alguna censura porque ¿no los ha ordenado ese obispo suspendido a divinis? Quizás tenga miedo de ponerse fuera de la iglesia. Este temor, en principio, es laudable, pero no tiene fundamento. Voy a decir en qué consisten las sanciones que tanto se han esgrimido y que son el gran gozo de los masones y de los marxistas. Para que se entienda bien este punto, hay que recordar algunas cosas. Cuando fui enviado a Gabón como misionero, mi obispo me nombró enseguida profesor en el seminario de Libreville, donde formé durante 6 años a los seminaristas, algunos de los cuales más tarde recibieron la gracia del episcopado. Cuando a mi vez me convertí en obispo de Dakar, me pareció que mi preocupación principal tenía que ser la de buscar vocaciones, formar a los jóvenes que respondieran a la llamada de Dios y conducirlos al sacerdocio. Tuve la alegría de ordenar sacerdote al que iba a ser mi sucesor en Dakar, Monseñor Thiandoum, y a Monseñor Dione, actual arzobispo de Thiès en la República de Senegal. Cuando volví a Europa para ocupar el cargo de superior general de los Padres del Espíritu Santo, procuré mantener los valores esenciales de la formación sacerdotal. Tengo que confesar que ya en aquel momento, a principios de los años 60, la presión era tal y las dificultades tan considerables que no pude lograr el resultado que quería. No podía mantener el seminario francés de Roma, que estaba bajo la autoridad de nuestra congregación, en la buena línea que tenía cuando nosotros mismos asistíamos a él entre 1920 y 1930. En 1968 me vi obligado a dimitir para no verme obligado a permitir la reforma que había emprendido el capítulo general en un sentido contrario al de la tradición católica. Ya antes de esa fecha, muchas familias y sacerdotes me consultaban y me preguntaban sobre lugares de formación apropiados para los jóvenes que querían llegar a ser sacerdotes. Reconozco que no sabía muy bien qué decir. Libre de mis responsabilidades y cuando ya me disponía a retirarme, pensé en la Universidad de Friburgo, Suiza, que todavía estaba orientada y dirigida por la doctrina tomista. El obispo, Monseñor Charrier, me recibió con los brazos abiertos. Alquilé una casa y recibimos allí a 9 seminaristas que seguían los cursos de la universidad y el resto del tiempo llevaban una verdadera vida de seminario. Pronto esos jóvenes manifestaron el deseo de continuar trabajando juntos en el futuro y, después de reflexionarlo, fui a preguntarle a Monseñor Charrier si estaría de acuerdo en firmar el decreto de fundación de una fraternidad. Él aprobó sus estatutos y así nació el 1 de noviembre de 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Estábamos erigidos canónicamente en la diócesis de Friburgo, Suiza. Estos detalles son importantes, como vamos a ver. Canónicamente, un obispo puede fundar asociaciones en su diócesis, y Roma las reconoce por el hecho mismo. Si uno de sus sucesores quiere suprimir una asociación o una fraternidad fundada por aquel, no lo puede hacer sin recurrir a Roma.
La autoridad romana protege lo que hizo el primer obispo para que las asociaciones no estén sujetas a una situación precaria, perjudicial para su desarrollo. Así lo dispone el derecho de la Iglesia, Canon 493. Por consiguiente, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue reconocida por Roma de una manera absolutamente legal, por más que se trate de una cuestión de derecho diocesano y no de derecho pontificio, que no es indispensable. Existen centenares de congregaciones religiosas de derecho diocesano que tienen casas en el mundo entero. Cuando la Iglesia acepta una fundación o una asociación diocesana, admite que ésta forme a sus miembros. Si se trata de una congregación religiosa, la Iglesia admite que haya un noviciado, es decir, una casa de formación. En nuestro caso, se trata de nuestros seminarios. El 18 de febrero de 1971, el cardenal Wright, prefecto de la Congregación del Clero, me envió una carta para estimularme y manifestarme que estaba seguro de que la fraternidad podría muy bien estar de conformidad con el fin que el concilio pretende con este santo dicasterio para la distribución del clero en el mundo. Y sin embargo, en 1972, en la Asamblea Plenaria del Episcopado francés en Lourdes, se habló de un seminario salvaje. Salvaje, del original francés sauvage. Esta palabra en francés tiene también el sentido de silvestre, es decir, que nace sin que nadie lo haya plantado. Se habló de un seminario salvaje o silvestre sin que protestara ninguno de los obispos franceses. No cabe duda de que ellos estaban enterados de la situación jurídica del seminario de Écon. ¿Por qué nos consideraban salvajes? Porque no les dábamos la llave de la casa a los seminaristas para que pudieran salir todas las noches a su gusto, porque no les dejábamos ver televisión de las 8 a las 11 de la noche, porque no vestían de seglar y porque asistían a misa todos los días por la mañana en vez de quedarse en la cama hasta la primera clase. Y sin embargo, el cardenal Garrone, prefecto de la Congregación de la Educación Católica, con quien me entrevisté en este tiempo, me decía: usted no depende directamente de mí. Además, solo tengo que decirle una cosa: siga la ratio fundamentalis que he dado para la formación de los seminarios y que tienen que seguir todos los seminarios. La ratio fundamentalis prevé aún que en el seminario se enseñe latín y que en los estudios se siga la doctrina de Santo Tomás. Yo me permití responderle al cardenal: Eminencia, pues creo que nosotros somos los únicos que la seguimos. Hoy esto es aún más cierto, y eso que la ratio fundamentalis sigue estando en vigor. Entonces, ¿qué se nos reprocha? Cuando fue necesario abrir un verdadero seminario y cuando alquilé la casa de Écon, antigua residencia de descanso de los religiosos del Gran San Bernardo, fui a ver a Monseñor Adam, obispo de Sion, y me dio su aprobación. Esta creación no fue el resultado de un antiguo proyecto que yo habría imaginado, sino una creación que me imponía la providencia. Yo me decía: si esta obra se difunde por todo el mundo, es señal de que Dios está con ella. Y año tras año el número de los seminaristas aumentaba. En 1970 habían ingresado 11, en 1974 40. La inquietud se difundía entre los innovadores. Era evidente que si nosotros formábamos seminaristas era para ordenarlos y que esos futuros sacerdotes serían fieles a la misa de la Iglesia, de la tradición y de siempre. No había que buscar en ninguna otra parte la razón de los ataques que sufríamos. Ese es el auténtico motivo. Écon se manifestaba como un peligro para la Iglesia neomodernista.
había que pararlo antes de que fuera demasiado tarde. De modo que el 11 de noviembre de 1974 llegaron al seminario con las primeras nieves 2 visitadores apostólicos enviados por una comisión que había nombrado el Papa Pablo VI y que se componía de 3 cardenales, Garrone, Gruait y Tavera, siendo este último el prefecto de la Congregación de los Religiosos. Interrogaron a 10 profesores y a 20 de los 104 seminaristas. También me interrogaron a mí. Se marcharon 2 días después, pero no sin haber dejado una desagradable impresión en la casa. Les habían dicho a los seminaristas cosas escandalosas. Por ejemplo, les parecía normal la ordenación de personas casadas y dijeron que no admitían una verdad inmutable. Y además manifestaron dudas sobre la manera tradicional de concebir la resurrección de nuestro Señor. No dijeron nada del seminario ni dejaron ningún protocolo. Después de aquella visita, e indignado por lo que habían dicho, publiqué una declaración que comenzaba con estas palabras: Nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para mantener esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Pero en cambio, nos negamos, como siempre nos hemos negado, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se ha manifestado claramente en el Concilio Vaticano II y, después del concilio, en todas las reformas que provienen de él. No cabe duda de que los términos eran un poco duros, pero traducen y siguen traduciendo mi pensamiento. La comisión cardenalicia decidió terminar con nosotros a causa de ese texto, pues no podía alegar nada en contra del seminario. Hasta los cardenales me dijeron poco después que los visitadores apostólicos habían recibido una buena impresión de su visita. La comisión cardenalicia me invitó a ir a Roma el 13 de febrero del año siguiente para una conversación para aclarar algunos puntos. Yo acudí sin pensar siquiera que se trataba de una trampa. Desde el principio, la entrevista se convirtió en un severo interrogatorio de tipo judicial. El 3 de marzo hubo otra entrevista y 2 meses después la comisión me informaba las decisiones que había tomado con entera aprobación de su santidad. Monseñor Mamí, nuevo obispo de Friburgo en Suiza, tenía derecho a retirar la aprobación que su predecesor había dado a la fraternidad y por el mismo hecho, la fraternidad, así como sus fundaciones y especialmente el seminario de Ecón, perdían el derecho a la existencia. Sin esperar la notificación de esas decisiones, Monseñor Mamí me escribió: Le informo que retiro las actas y las concesiones que le dio mi predecesor referentes a la fraternidad sacerdotal San Pío X, especialmente el decreto de fundación del 1 de noviembre de 1970. Esta decisión tiene efecto inmediato. Si se sigue bien lo que he explicado en este capítulo, aparece que esa supresión la hizo el obispo de Friburgo y no la Santa Sede. Teniendo en cuenta el canon 493, esta medida es jurídicamente nula por defecto de competencia. A esto, además, se añade un defecto de causa suficiente. La decisión solo se basaba en mi declaración del 21 de noviembre de 1974, que la comisión juzgaba inaceptable en todos sus puntos, puesto que, según lo que había manifestado dicha comisión, los resultados de la visita apostólica eran favorables al seminario. Mi declaración no ha sido condenada nunca por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,
antiguo Santo Oficio, que era la única que podía juzgar si mi declaración se opone o no a la fe católica. Únicamente 3 cardenales, durante lo que oficialmente se sigue considerando una conversación, la consideraron inaceptable en todos sus puntos. Jamás se ha demostrado la existencia jurídica de esta comisión cardenalicia. ¿Cuál fue el acta pontificia que la constituyó? ¿De qué fecha? ¿Qué forma asumió? ¿A quién se le notificó su existencia? Como las autoridades romanas no cumplieron con estos requisitos, podemos dudar de la existencia de dicha comisión. El Código de Derecho Canónico dice: la ley no obliga en la duda de derecho, y menos aún cuando resulta dudosa la competencia y hasta la existencia de la autoridad, en este caso la comisión cardenalicia. Las palabras "con entera aprobación de su santidad" son jurídicamente insuficientes y no pueden reemplazar al decreto con el que se tendría que haber constituido la comisión cardenalicia y definir sus poderes. Tantas irregularidades de procedimiento hacen que la supresión de la fraternidad sea nula de pleno derecho. No hay que olvidar que la Iglesia no es una sociedad totalitaria de tipo nazi o marxista, y que el derecho, aun cuando se respete, que no es el caso en este asunto, no es algo absoluto. El derecho es relativo a la verdad, a la fe y a la vida. La función del derecho canónico es hacernos vivir espiritualmente y conducirnos así a la vida eterna. Si esta ley se emplea para impedirnos llegar a la vida eterna y para hacer abortar de alguna manera nuestra vida espiritual, estamos obligados a desobedecer, exactamente como los individuos de una nación tienen que desobedecer a la ley del aborto. Para seguir en el plano jurídico, presenté 2 recursos sucesivos ante la Signatura Apostólica, que es más o menos el equivalente de la Cámara de Apelaciones del Derecho Civil. El cardenal secretario de Estado, Monseñor Villot, le prohibió a este Tribunal Supremo de la Iglesia que los recibiera. Eso supone una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.